PBI argentino, la producción, ese número que mencionamos cuando caracterizamos si Argentina crece o decrece, que son el agro, que son la minería, que son el sector de hidrocarburos, que son los ganadores de este modelo económico, actividades primarias, extractivas, muy intensivas en capital, pero muy poco en manos de obra, pero que no son representativas de la totalidad de nuestra economía. Tenés un 60% de los sectores que emplean a nuestra fuerza de trabajo, que son la construcción, el comercio y el resto de la industria, que todavía no recuperaron, no están ni cerca de haber recuperado niveles de actividad del gobierno pasado, que tampoco lo había dejado en un nivel muy alto. Entonces, esa heterogeneidad, esas diferencias tan marcadas que hay entre sectores, por las características mismas del modelo económico, bueno, lo que te hacen es que la interpretación misma del PBI, o sea, del crecimiento económico, te dice muy poco. Bueno, son cada vez más los analistas que hoy objetan caracterizar al Estado, a la sanidad de la economía, al éxito de un modelo económico en base a estas métricas que son simplificaciones de la estadística pública. Sí, quizá me permito hacer una aclaración, Sergio, en relación a la heterogeneidad de estas velocidades. Por un lado, Ujú. el de la energía, minería, sector a lo mejor financiero, hidrocarburífero, etcétera, que vienen con un crecimiento sostenido, pero que en realidad contratan muy poca cantidad de trabajadores versus aquellos otros sectores que vos nombrabas, comercio, construcción, industria, que sostienen la mayor cantidad de los trabajadores. Hoy leía en el diario el cierre de la empresa textil más importante de la Argentina, dejando a 200 personas en Tucumán casi suspendidas momentáneamente y con peligro de ser despedidas, en el marco obviamente de una apertura de la economía a las importaciones, sin un proceso que permita acomodar esa industria textil a una competencia real con industrias extranjeras y que tiende obviamente vía Temu, Shein, e incluso compras en los países limítrofes a destruir la industria textil o del calzado o incluso la automotriz. Están llegando, se quejan tanto, están llegando autos chinos, que está muy bien, digo, no digo, pero hay una industria automotriz con capitales transnacionales que da mucho trabajo, sobre todo a la vera de la ruta del Paraná, y bueno, obviamente van a tener mucha dificultad. Me refiero a esta doble velocidad castiga sobre todo a los que menos tienen. Ujú. Sí, yo creo que esa caracterización que hace sobre las diferentes velocidades y la heterogeneidad es muy ajustada, y se plasma en que al fin y al cabo los ganadores de este modelo económico son las actividades primarias, en algunos casos extractivas, pensando en la economía argentina como un enclave de exportación, pero básicamente que tienen una demanda internacional que no se ve afectada por el tipo de cambio, por el valor del dólar, independientemente de si Argentina el día de mañana está barata o está cara, esos productos se van a vender, siempre va a haber demanda, soja, trigo, maíz, pero también petróleo, en un futuro gas licuado, obviamente minerales y minerales críticos. Pero por otro lado, claro, eso te genera una tentación enorme a, con esos dólares, mantener la olla a presión de la Argentina cara en dólares, del atraso cambiario, el premio a consumir productos y servicios en el exterior en un contexto de apertura indiscriminada de mercados. Y eso, bueno, vos tenés la edad para recordarlo, ya lo vivimos, ya ocurrió en Argentina, en los 90. Está bien, fue un proceso que también, ¿no?, por la memoria traumática de la elevadísima inflación, del régimen previo, de la hiper, la población por un tiempo largo lo toleró, cada vez la fragmentación social era mayor, cada vez los excluidos de ese modelo se iban multiplicando, pero duró 10 años hasta que, bueno, esto que muchas veces caracterizamos los economistas críticos y no tan críticos, cada vez más gente caracteriza que es la insostenibilidad,
en el mediano y largo plazo, y bueno, eso se terminó expresando y ese modelo voló por los aires. Hay muchos puntos de contacto. Te diría que este es aún peor porque ese financiamiento que hubo en los 90 de, bueno, vender las joyas de la abuela, ¿no? En un mundo que tenía liquidez para invertir, hacer inversiones fuertes de capital en los países emergentes, hoy eso no existe más. El mundo está cerrado, fronteras adentro. Sí, pero además sumaría otro tema, a ver qué te parece, Sergio, el hecho de que apostar a una economía basada en el comercio exterior, despreciando a los ciudadanos locales, también supone un peligro en términos de que ahora, supongamos, empieza a abaratarse el precio internacional del petróleo, como auguran muchos, y todas esas grandes inversiones, esa entrada de divisas potencial de vaca muerta, quedan en el aire y mientras destruiste cierta infraestructura industrial que podrías haber conservado y en todo caso desarrollado para hacerla competitiva a nivel internacional. Sí, exactamente, es eso o el simple hecho de que no alcance, de que esos excedentes comerciales de actividades primarias con no tanto valor agregado interno, que bueno, que tienen una demanda garantizada, pero que no eslabonan producción interna, generando más puestos de trabajo, más cadenas de proveedores, etcétera. Aún así esos saldos comerciales no alcancen por la voracidad, obviamente, de los consumos, de segmentos medios y altos que se ven justamente tentados por ese esquema de dólar barato. Digo, el año pasado, 2025, tuvimos un saldo deficitario en dólares por el turismo que ascendió a 15.000 millones de dólares. Y bueno, eso es muy difícil sostenerlo en el tiempo. Estos esquemas, de nuevo, ¿no? Son muy fáciles de entrar, también son muy tentadores para la política porque te compran popularidad de corto plazo. Milei de alguna forma se apalancó en esa estabilidad del dólar pírrica porque lo tuvo que salvar Donald Trump, pero no se disparó el dólar del año pasado, se apalancó sobre eso para ganar una elección de medio término. Ahora, salir de esos esquemas, de ese laberinto, de ese círculo vicioso de necesidades crecientes de dólar y solamente la inyección de financiamiento espurio y la dependencia extrema de actividades extractivas, que como vos decís, son muy endebles, están muy expuestas a variaciones de precios internacionales, en el mediano plazo puede ser complejo. Estamos frente a una situación, sobre todo en términos de la destrucción del empleo, ¿no? Escuchaba, ayer comentábamos sí, un posteo del ministro de Hacienda o Economía de la provincia de Buenos Aires, y que ponía cuántos empleos, cuántas empresas se destruyen en la provincia de Buenos Aires, alrededor de 8 por día, y cuántos empleos menos hay en los últimos 2 años. O sea, esto es previsible, la apertura externa, todo lo que entra por exportaciones se sale por turismo, más o menos, y quedamos en déficit igual, digamos, y es increíble que se siga sosteniendo, no sé, ¿cómo lo ves vos? Ayer se conoció el dato de empleo de la base de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, y ya el número de puestos de trabajo registrados, destruidos, ya escala por arriba de 250.000 en la gestión de Javier Milei, y ahí también tenemos un paralelismo con los 90, ¿no? En esta clave de, bueno, van a haber ganadores y perdedores. Los ganadores son más intensivos en capital, pero menos en mano de obra. Bueno, la diferencia con los 90 es que algo de mano de obra en servicios, ¿no? De puestos de trabajo en servicios, en las privatizaciones o en el emergente de nuevas actividades proveedoras de servicios, bueno, algo te absorbía. Hoy, y con empleos de calidad, ¿no? Porque salía Entel y entraba Telefónica, bueno, eso no dejaba de ser un empleo de calidad. Ahora, hoy los rubros de servicio están totalmente precarizados. Hoy lo que te absorbe ese ejército de reserva
que es expulsado de un puesto de trabajo registrado, de calidad, pleno de derechos, bueno, son los trabajos de aplicaciones, es la economía informal, y eso fragmenta profundamente nuestro tejido productivo, nuestras capacidades del capital humano, de los laburantes. Bueno, tal vez no se vean los efectos de eso en el cortísimo plazo, pero una economía uberizada también tiene sus costos en términos del potencial de crecimiento económico. Cuando uno ve las economías latinoamericanas, el resto, ¿no? Países que muchos funcionarios toman como modelo, la estabilidad peruana, la estabilidad paraguaya, yo creo que no son economías en las cuales al promedio de nuestros argentinos les gustaría vivir. Sergio, muy claro, necesitamos más voces como la tuya que expliquen con precisión la debacle que estamos viviendo y que muchos van a ser sus víctimas seguramente en los próximos meses y años. Te súper agradezco, te mando un fuerte abrazo y bueno, esperemos llamarte pronto así nos seguís desasnando un poquito sobre la situación que estamos sufriendo. Un fuerte abrazo. Bueno, a disposición, y déjame mandar un abrazo a tu equipo y también a los técnicos y a la conducción de la radio, que les guardo un cariño enorme. Fuerte abrazo, Sergio, gracias. Nos vamos a una tanda, según indica Vicky Nardone. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos